¿Cómo va Luis Abinader pasando balance a estos 2 años? El factor principal del triunfo de Abinader fue la división del PLD. Cuando los ricos comienzan a pedirte favores, ahí es que tú haces el máster. Óyeme, Leonel es hoy el político más... El único que tú le puedes parar al lado es a Balaguer, ni vos siquiera. Aquí vino Pompeo y le dijo a Danilo, usted no va, ni el PLD va. ¿Usted lo que iba a hacer Gonzalo? Gonzalo tenía la reforma constitucional para habilitar a Danilo. Esa no es la vaina. Gonzalo hubiera sido un gran presidente de la República. Danilo. Reinaldo Ben, acaba de pasar esto, tumba ese proyecto. Las procuradoras son independientes, pero no son pendejas. Ellas saben quién la puso y quién la quita. Esta es una dinastía política. Veremos al presidente Danilo Medina procesado, eso quedó ahí. Ha sido dueño de emisoras, ha fundado periódicos. Yo no sabía que usted dirigió el noticiero de Color Visión. Mis amigos de Al Tanto, estoy feliz. Señores, lápiz y papel, atención, aquí está la Universidad de la Comunicación de la Opinión Pública. Yo sé que mucha gente como yo, que le admiramos, se va a detener para tomar anotaciones. El doctor Julito Jacín aquí con nosotros, leyenda de la comunicación de opinión pública en República Dominicana, casi 40 años. Casi 40 años. Colombia, gracias. Gracias, parece que tú no tenías invitados hoy, entonces te doy las gracias. Quiero decirte que a veces, cuando salgo un poquito temprano, he tenido la oportunidad de ver un programa que ustedes tienen, como 3 mujeres, muy interesantes las 3, ahí en Teleantilla. Hay varones, saludo a Vargavila y a Iván, ¿eh? Él nada más vio la chica. Vargavila, que siempre va al programa mío. Sí, Vargavila. Saludo a Yamela, la condesa, una nueva mañana. Doctor, que usted haga esa referencia. Condesa, sí. Usted que tiene historia en los matutinos. La tercera no la conozco bien, no sé dónde la descubrí. Yamel Castro, sí, muy talentosa. Le decimos el talento joven y bello, se la voy a presentar. Bien. Bien amueblada, bonita y bien amueblada de la cabeza. Sí. Usted ha fundado matutino, noticiero, qué halago que usted diga que ve una nueva mañana, que gracias. Es un bebé. Sí, gracias. Parece que no había invitado hoy aquí, ¿verdad? Bueno, doctor, no se haga, no se haga, usted sabe, ¿cuántos años ya? Esto es lo único haciendo que comunicación? Tengo muchos años. Porque uno compra los espacios y después que lo compra uno está ahí, 37. 37 años, doctor. ¿Cuántas horas al día usted habla en televisión actualmente? ¿Usted ha hecho radio, ha fundado periódico? Todos los días, incluyendo domingo, que es el día que menos horas tengo, que son 2. Los otros son 4 horas diarias. ¿Qué son? Con repeticiones. Que son horas extras. La de horas los extras de los domingos. Sí. Es en vivo. Son 2 horas. Y revista de 6 a 9. De 5 a 9. De 5 a 9, 4 horas diarias. 4 horas todos los días en Coral. ¿Cuál es esta fascinación, no solamente por hacer comunicación, sino que, como tengo aquí en mi nota, usted ha sido dueño de emisoras, ha fundado periódicos? Yo no sabía que usted dirigió el noticiero de Color Visión. Sí, lo que pasa es que he tenido muchísimas situaciones, producto de situaciones. Por ejemplo, Color Visión, yo comencé con un pequeño espacio de 3 minutos, 4 minutos, enfrentando la crisis, que me invitaron a hacer un espacio porque nos vieron a Velázquez Mainardi y a mí hablar. Y mire tú, en el noticiero se podían decir, pero entonces ahí mismo ocurrieron 2 cosas. Primero, la guerra de las papeletas. Y en un solo día se fue hoy mismo para Reintel. Y nos dejaron. Y otro día, Corporán se llevó a Guillén. Y entonces Color Visión, nosotros tuvimos que Saladín, María Elena Núñez, este muchacho Henry Pimentel, hacíamos hoy mismo. El noticiero. Perdóneme, pero usted hacían hoy mismo con el nombre de hoy mismo y lo que se fue. No, porque lo que se fue el personal. Ellos le pusieron otro nombre en Reintel, pero nosotros seguimos con hoy mismo, porque esa era propiedad del canal. Antes de César Medina, fue esto. A César Medina quien lo deja soy yo. Cuénteme. Entonces, Guillén se va a Radio Popular y entonces yo dirijo el canal,
el noticiero y hoy mismo. En esa situación estalla el problema del 84, que vinieron las protestas y esas cosas. Entonces en ese proceso se va rehaciendo. Viene entonces el 86, gana Balaguer y compra el Canal 13, lo compran Peinado y Guaroa. Y me piden que lleve Revista 110 para allá. ¿Que ya usted la tenía en Colorvisión? No, nunca lo tuve en Colorvisión. Lo fundé en el 4 con Adriano Rodríguez cuando fue director, estando yo en Colorvisión. Y entonces ahí yo hago síntesis. Y que lo hace su hijo ahora. Y tengo hoy mismo el noticiero y síntesis. Por esa razón entiendo que tenía mucho. Y le dije a la gente de Colorvisión, búsquense. Oh, Guillén vuelve. Entonces, me quedé en hoy mismo como productor con Roberto y María Elena Núñez durante un tiempo. Y tenía síntesis. Entonces, en ese momento, gana Balaguer. Acuérdate que Adriano era el que producía material en el 9. Lo nombran allá. Entonces me llama y hacemos... Ahí se crea la revista 110, que él me da 2 horas de 55 minutos, que son 110 minutos, por eso se llama 110. Y hacemos un 6-8. El mismo día que comenzó Juan Bolívar y Teleantilla con el programa de... 1 más 1. 1 más 1. Estamos hablando de historia de matutinos, ¿eh? Exacto. El mismo día comenzamos, que fue el 19 de marzo. Habían 3 fechas. Fundación del periódico Última Hora, Revista 110 y 1 más 1. Era 19 de marzo, pero para inaugurar lo movimos, como yo estaba en Teleantilla, lo movimos, entonces uno hizo el 18 y otro el 19. Y así es que nace esa parte. Ahora... Doctor, escúcheme, ¿qué preparación tenía usted para dirigir un noticiero? Porque eso que usted me dijo que se armó fue de un día para otro. No, digo yo lo de irse el personal. No, lo que pasa es que desde el año 68 yo tenía un medio de comunicación especializado que se llamaba El Médico Dominicano. Ese periódico, ese medio, que era una revista, me hizo prepararme para hacer unas revistas que son especializadas y que tienen mucho más requisitos que cualquier carrera de periodismo. Entonces, hago El Médico, pero compro un equipo de impresión y ahí se hacen periódicos de todos esos periódicos de provincias se hacen ahí, y yo hago Caña Brava. Antes de todo esto, yo hago el periódico Caña Brava, que era un semanario, y terminó hasta haciendo diario un tiempo. Y también usted fundó el periódico La Nación. No, entonces eso fue después de Baninter, cuando Baninter se mete en todos esos medios del siglo, cosas. Me dice Ramón Báez, ¿qué medio tú tienes? Digo, lo que tengo en la cabeza es un periódico tabloide para competir con Última Hora y con El Nacional, pero por la mañana. Entonces hago en sociedad con Baninter La Nación. A eso lo dirigió Cabito un tiempo, Bonaparte Gotro Piñeiro, estuve dirigiéndolo yo. Es decir, que experiencia, lo único que yo no te puedo enseñar es el título de la UAS de periodista. Eso es lo único que me falta. ¿Y qué fue lo que lo conectó cuando desde el inicio dice voy a hacer un contenido especializado con El Médico? La editora, al tener ya el equipo, no era suficiente para solo hacer para hacer solamente una revista o 2 revistas médicas. Entonces había que producir para mantener ese monstruo. Y se hizo,
y todo el que quería hacer un periódico semanario, mensual, entonces lo hacían allá. ¿Se sentía cómodo siempre en la comunicación? Por ejemplo, en su tiempo de medicina o de estudiante, ¿se le hacía fácil la palabra? No, lo que pasa es que eso fue un proceso que fue, realmente se pasó a la comunicación, porque la medicina es otra cosa. La medicina tú no la puedes hacer part-time. Cuando la dejé. Eso no se puede decir que voy allí un rato, no, la dejé y me dediqué a ser un editor. Editor de todo. ¿Y le sedujo la comunicación? No hay Me sedujo, no, me metí en una cosa que no podía salirme, porque es que digo, un proceso, cuando tuve a ver, me trituró eso. Y tengo ya 30 y pico de años en eso. Yo tengo en mis notas que usted nació en Venezuela, usted se graduó aquí en la universidad, usted es de origen libanés por los 4 costados. ¿Cómo es esta historia de su nacimiento? No, ¿Cuándo llega esto aquí? fue una casualidad. Papá y mamá son dominicanos, uno es azuano, otro de San Pedro, se casaron, se fueron a ver Venezuela, que en ese momento Venezuela se presentó como un destino petrolero, y él fue a verlo con ella. Pero en unos meses que estuvieron allá, estalló la Segunda Guerra, y yo nací allá, solamente nací allá. Fue 6 meses de estadía, de los cuales yo nací allá. ¿Y trajo pasaporte de allá? ¿Cómo era eso? No, yo no traje nada. Yo traje un acta de nacimiento de que fulano de tal en tránsito tuvieron este hijo, y lo traje y quiero decirte algo. El otro día Chávez promulgó una constitución nueva que permitía la doble nacionalidad. Y yo tengo la doble nacionalidad. Oh, pero Sí. qué bien. Y hábleme un poco de No volví más nunca. Volví cuando él mismo se tomó en posesión, que nos invitó y nos dio una entrevista. Pero no volví más nunca a Venezuela. Pedí que me llevaran al lugar donde mi mamá tuvo a su hijo y conocí eso. Pero de Venezuela no tengo ni recuerdo. Hábleme un poco de sus padres, San Pedro, Azua, pero de origen Papá libanés. lo trajeron los abuelos, nació ahí en San Pedro, y mamá nació en Azua. Se conocieron un día, se casaron, tuvieron 2 hijos. ¿Se buscan los libaneses aquí? ¿Eh? Porque vemos que las familias se juntan. ¿Se No, buscan, lo prefieren? No. Los libaneses tienen un proceso, y es que en principio nosotros tuvimos la primera generación, es decir, ellos por razones de lengua fueron discriminados, eran los turcos, porque la mayoría de ellos vinieron con una carta de ruta del Imperio Otomano, que es Turquía, que ocupó todo Medio Oriente. Entonces ellos eran que daban los permisos. Y Los turcos de San Juan, de no, las los matas que turcos de decían. todo libaneses. el que adquiere anterior. Pero entonces tuvieron una cosa, educaron sus hijos. Por eso tú ves que hay una generación de los que todavía tienen acento y están vivos, y una generación de los que son profesionales. Tú tienes, te puedo mencionar muchísimo. ¿La discriminación en qué consistió? Aquí en este Ay, país. turquito, come cebolla, qué sé yo qué, de todo nos decían. Aquí. En este país, a nosotros lo discriminaban, a los viejos lo discriminaban. Sí, tú querías hacer como una historia. Vamos a hablar de lo de ahora, que tú estás loca por saber cuál es el futuro de Leonel Fernández. Bueno, de Leonel Fernández, de Luis Abinader, de Abel Martínez. Ya, esos 3. Bueno, haciendo pues abuso de la oportunidad, de la gracia de poder conversar con don Julito Jacín, que debo decirle que siempre lo veo horas extras, las repeticiones, y entonces si uno quiere saber cómo va el pulso de las cosas, para bien o para mal, usted atina, y hemos visto, ¿verdad?, en el tiempo los resultados. Ya van 2 años de gobierno de Luis Abinader en unas condiciones muy particulares, en la forma en que tomó el mando en medio de la pandemia, la situación con Gonzalo, con el PLD, con Danilo. ¿Cómo va Luis Abinader pasando balance a estos 2 años? Colombia, hay una figura artesanal que usan los rusos, que es una muñequita que ellos le dicen la matrushka, que es que en una muñeca de madera
colocan muchas muñequitas de diferentes tamaños, una dentro de otra, y comienzan a sacar muñequitas, que a veces el arte está en la cantidad de muñequitas que el artesano logra colocar dentro de la más grande. A veces pues pone 3, a veces 6, se han visto hasta casos de 12 muñequitas que ponen una dentro de otra. Así está la situación de aquí. Es decir, cada cosa merece, no un programa, no, porque creo que un programa sería poco, pero son tantas las cosas que se pueden hablar. Mira, yo tengo un libro que me regalan los RISEC todos los años. Ya este es el año 2003, 17, 18 años que me llega una agenda de doble página, 8,5 por 13, en la que yo anoto cosas. No anoto lo que digo, el detalle, la idea. Y tengo todos esos libros llenos de cosas. Y sobre todo, que no es lo mismo los últimos tiempos de Danilo que los 2 años de Luis. ¿En qué no es lo mismo? No es lo mismo porque Danilo no tuvo que hacer la pasantía, porque trabajó con Leonel Fernández los 4 años primero de ministro y después 2 años más hasta el 2004-2006, hasta que se declaró candidato. Entonces tuvo una carrera que estaba precedida también por una presidencia de la Cámara de Diputados. Es decir, que él no tuvo que hacer muchas adaptaciones. Sin embargo, Luis Abinader llega, así como Danilo llegó Leonel llegó en el 96, cuando Balaguer y Bosch se levantaron. ¿Quién le iba a decir a Leonel Fernández que él iba a ganar? Ni siquiera, hasta Peña lo felicitó. Eso es algo que está ahí. Qué bueno que sea un joven, porque él pensó que se lo iba a tragar, pero se le olvidó quién lo apoyó. Pero Leonel aprovechó esa situación y se hizo un estadista y hizo un gobierno. Pero salió derrotado como quiera en el 2000. Nunca, no, eso fue el otro día. Leonel ganó 3 elecciones. No, yo me refiero a ese gobierno del 96-2000. No, mira, yo tengo la convicción de que Leonel Fernández entendía que irse para volver, y se le dio perfectamente. ¿A quién le entrega a Leonel? A Hipólito. ¿Quién le entrega a Leonel? Hipólito. Entonces, a mí me parece que él tenía la íntima convicción. ¿Y es tan calculador, doctor? Óyeme, Leonel es hoy el político más... El único que tú le puedes parar al lado es a Balaguer, ni vos siquiera. Porque vos era más teórico. Maquiavélico. No. Yo no quiero a Leonel calificar. Los errores de Leonel vienen después. Cuando... ese es un punto. Leonel es un punto. Luis es un punto. La reelección es un punto. El aprendizaje es otro. Es decir, no es lo mismo el Luis de hoy, porque una vicepresidencia con Hipólito en el 12 o una presidencia en el 16 con Danilo y con Carolina de vice no es lo mismo que una presidencia con Raquel, que esa la ganó, porque tú puedes hacer todas las experiencias vida y por haber desde una campaña, pero donde tú te gradúas. En el ejercicio del poder. A mí me recuerda mucho el ejercicio de la medicina. Tú, en los tiempos nuestros, un estudiante comenzaba a ir a los hospitales en el primer año de medicina, poner inyecciones y le enseñaban a lavarse las manos, pero no tenía ninguna responsabilidad frente al paciente. Llega un momento en que te ponen en emergencia, pero te ponen con un médico al lado. Entonces ese médico, viene un paciente raro y tú, doctor, tú lo buscas. Ahora, el día que te entregan... ¿A quién tú vas a buscar? No, y el exequatur. Usted es un doctor. No puede buscar a nadie. Esa era la época de nosotros. Usted está obligado a saber. Y eso es
El discurso, el que viene y da los cuartos, ¿qué tú necesitas? Mira, este narcotraficante, arráncale un brazo, a este es un empresario, quiere que le ponga el director de aduana. Toda esa pendeja se dice que sí. Pero cuando tú llegas y tú dices, ¿qué tú quieres? Yo quiero la Lotería Nacional. La lotería. Sí, porque yo te di unos cuartos. Bueno, eso sí, yo te pongo en la lotería, pero ten cuidado. Tiró un sorteo de los cieguitos y le creó un problema a Luis. Instantáneo. Ahí está, Kiko estaba tratando de resolverlo. Han pasado 2 años, ya pasó la pasantía, o sea que... Sí, ya él aprendió, ya él sabe que él es presidente. Sí. Ya él sabe que él es presidente. ¿Cuándo se dio cuenta? Un proceso, en la medida, por ejemplo, que un presidente tú tienes que tú vas a una cumbre, pero ya tú eres igual a los otros. Pero también hay otra cosa. Cuando los ricos comienzan a pedirte favores, ahí es que tú haces el máster. Oye, pero yo tengo a Pepín, tengo a Romana, tengo a los Vicini, que están pidiendo la energía. Entonces ya ese otro capítulo. Pero soy yo. Cuando usted habló al inicio que serían distintos programas por tanta muñequita que hay una de otro, lo que más caliente ha estado en estos días el tema de la seguridad ciudadana, no solo con delincuencia, sino con eventos como las piedras que se han lanzado desde los puentes en las principales avenidas de este país. Si vamos que a en hablar... el momento que estamos haciendo este programa, en el día de ayer, era las piedras desde los elevados. En el día de hoy es 6 muertos en el Calventi. Y en el día de mañana va a ser 2 muertes de 2 personas por la policía, porque hoy es que se está desarrollando la información. Una en Santiago y otra en el este. Pero eso no es lo más importante, porque eso obedece a lo siguiente. Pero perdón, súmele la desgracia de Villamella con lo de Muñecón, que fue una cosa terrible, que se cobraron la vida ellos mismos. O sea, mataron uno y va una banda y mata el otro como si tuviéramos una selva. Pero eso está dentro de un elemento que se llama seguridad ciudadana. El presidente de la República tuvo la visión, y hay que reconocérselo, que contrató a un exalcalde de Nueva York, a Giuliani, en su primera candidatura. Giuliani vino y vio la situación. Se fue. De aquí y de México. Eso no tiene solución. Viene ahora el español. Se pasó 2 años. Vio lo que pasaba en la policía. Encuadró a la policía y dijo, eso está podrido adentro, y cogió y se fue. Pero todo lo que dijo fue verdad. Entonces, esa situación está dentro del contexto de ese. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, tú tienes Haití. Tú tienes una reelección. Tú tienes un gobierno que va al poder basado en una alianza. Porque ¿a quién vamos a buscar? Hay un trabajo de Juan Bolívar Díaz, de esa página completa en el periódico Hoy que él publicaba, que dice, yo fui que hice la conversación con cada uno de los sectores que dejaron al PLD aislado. Todos los sectores se unieron, pero tienen un problema. El factor principal del triunfo de Abinader fue la división del PLD. ¿Y sigue dividido, doctor? Espérate. Leonel no es verdad que sacó un 3, porque en el momento que él se va, no le da tiempo a hacer una fuerza del pueblo como la tiene hoy. Sino, ¿qué le pasó? Que la gente de él, dudoso, porque acuérdate que el problema del PLD fue entre Leonel y Danilo, no entre los miembros del PLD. Entonces, esa gente votó directamente por Luis en la boleta del PRM. ¿Y qué porcentaje podríamos deducir? ¿Cómo sabemos cuánta gente votó directamente por Luis? Yo entiendo que votaron muchos, pero no un 3. Yo tengo entendido
que Leonel tuvo aproximadamente de gente de él que votó por Luis, lo primero fue que marcó la primera vuelta. Quien da ese triunfo es esa división. Pero yo tengo entendido que Leonel podía tener gente que no se atrevieron a irse, pero que él contaba con ellos, que podían ser un 15, un 16%. Pero Leonel Fernández tiene otro problemita, y es que pensaba que tan pronto él hiciera la fuerza y pasaran las elecciones, él iba a conseguir el 1.000.000 de personas que él se buscaba. Pero ese 1.000.000 se le puso difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el PLD con Danilo va a producir un fenómeno que yo quisiera que ustedes se acuerden. Cuando pasa la primera, cuando llegan las elecciones y tenemos segunda vuelta, hoy tenemos segunda vuelta. Ahora, ¿quién queda en segundo? Vamos a poner que quede en segundo Abel, que me cuesta pensar que Abelito le va a ganar a Leonel. Me cuesta, porque en la mente del PLDista la figura de Leonel pesa más. Pero vamos a suponer que gane el PLD, el segundo lugar. En la segunda vuelta, ¿por quién va a votar la gente de Leonel? ¿Por Luis? No. Va a votar por Abel. Y si ocurre que Leonel gana el segundo lugar, todo ese PLD, sin preguntarle a Danilo, y aunque Danilo baje la línea que sea, va a votar por Leonel. Entonces tú puedes estar seguro que Luis Abinader tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para lograr una alianza suficientemente grande que lo ponga a ganar en primera vuelta. ¿Pero con quién se va a aliar entonces? ¿Y qué sé yo? Yo no sé, pero porque mira, ya yo te no puedo se va a decir. aliar con el PLD, no creo que la gente de la Fuerza del Pueblo... Espérate. El asunto es que hay algunas cosas. ¿Con quién? ¿Con el no, PLD? no, es que ¿Con el Reformista? ¿Con el partido? Mira, Colombia. ¿Con el Miuca? Hay un problema. Hay un problema serio, y es que yo pongo todos los días el ejemplo de las medicinas. Tú sabes que hay medicinas que son buenas para el dolor, como por ejemplo la aspirina, pero duele el estómago cuando usted la toma. Y el problema de Luis es que esa segunda vuelta él no puede conseguir que el PLD lo apoye, que lo haría perfectamente. El PLD lo haría de mil amores, pero tiene un problemita. ¿Cuál? La Procuraduría. Antes de entrar en la Procuraduría, me surge esta pregunta. Usted tiene casi 40 años siendo cronista, nada más por horas de vuelo hay que darle toda la estrella de un buen piloto si fuéramos a hacer el símil. ¿Usted no ve en ningún escenario que Luis Abinader pueda irse en una primera vuelta? Porque, por ejemplo, Paliza dice que si las elecciones fueran hoy, Luis gana en primera vuelta. Ellos tienen que decir eso. Pero, ¿con cuánto ganó él? Con un 53. ¿Cuánto le dio Leonel? Un 3. Es decir, que Leonel lo metió en primera vuelta, donde todo el país se unió en contra del PLD. Hasta Estados Unidos, aquí vino Pompeo y le dijo a Danilo, usted no va, ni el PLD va. Eso no va a pasar otra vez. ¿La llamada fue real, doctor? Sí, señor. Sí, señor. Hemos tenido injerencia así de Estados Unidos, porque esa injerencia... ese es otro punto. Mira, si te meten eso, tenemos que conseguir un canal 24 horas, porque tenemos que comenzar. Me mudo para allá, para la revista 110. Restauración sí. Con Báez, cuando le dio Samaná. Después en el 16, en el 24, en el 65. Trujillo, pusieron a Trujillo, mataron a Trujillo, pusieron a Balaguer y sacaron a Balaguer. No te meten eso. Ahora mismo, Colombia, no te metas. Vamos a meternos ahora en la segunda vuelta de Luis Abinader. Vamos a Procuraduría y segunda vuelta, pero ¿qué hizo Danilo para perder el favor de los americanos? Porque si ellos siempre... porque tú crees que fue la corrupción. Fue los chinos. Fue los chinos. El viaje allá. No, ¿cuál es la primera? Pero ahora mismo, ¿qué pasó? Hace 15 días, yo bajo la Sánchez, era como el 26 o 25 de noviembre. Y yo veo en el antepuerto de Santo Domingo un barco. Ese barco tiene una cruz roja.
A los 3 días de ese barco estar ahí, viene el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que siempre venía, pero vino la jefa del Comando Sur de Estados Unidos a traer un barco. En vez de un portaaviones, trae un barco para ver 35,000 consultas y 2,000 cirugías. Búscame una cirugía que ellos hicieron y cuántas consultas hicieron. Ese barco tuvo desde ese día hasta anteayer ahí. Antes de la mujer venir y después que se fueron. ¿Haciendo qué, doctor? Haciendo un acto de ¿cómo se llama? De presencia. No, un acto de un voluntariado para ayudar al país. Mira, te voy a decir, cuando eso ocurre y quitan la cuota de romana, piden que paren las deportaciones, inmediatamente el presidente se envalentona, pero no quita los funcionarios de participación que son encargados de los haitianos, ni quita a Lozano, ni quita al canciller, nada. Y viene China y le dice, nosotros le compramos el azúcar que los Estados Unidos no se lo compró. Y le dice, ustedes tienen derecho a la soberanía. Inmediatamente Estados Unidos dijo, desde que vio eso, dice, República Dominicana tiene derecho a defender su soberanía. Es un pleito entre ellos que nosotros somos los que tenemos que aprovechar ese pleito. Recuerda que la primera disposición, sí, si tú quieres putear con los chinos, pero ¿cuál fue la primera disposición de Luis Abinader? No China en ningún lugar estratégico. Lo sacaron de Manzanillo y lo sacaron de aquellos contratos que Danilo tenía cuadraditos con ellos. Entonces perdió por China. Eso fue lo que hizo que ni siquiera lo dejaron. Tú sabías que esa reelección estaba armada. Para Danilo. Mira. ¿Y se podía una tercera vez, doctor? ¿Sabes lo que iba a hacer Gonzalo? Gonzalo tenía lista con los legisladores, con todo no, con la mayoría que se necesitaban, la reforma constitucional para habilitar a Danilo y para hacer posible que repita una tercera. Por eso es que él se le sale en el discurso y dice que te diga una cosa? Que él lo pensó, porque ¿Tú quieres que te diga una cosa? Y tú verás que nadie me contesta. El dinero hasta se repartió. Que me lo desmienta Gonzalo. El dinero se repartió y muchos no lo devolvieron. Ya. Entonces, cuando hizo la llamada a Pompeo, se cae la reelección. Gonzalo no estaba preparado. Cuando esa gente estaban marchando en la Churchill, allá arriba, que iban a bajar, que Maldonado dijo, aquí va a haber un lío. Iba a pasar con Maldonado, con el lío y con la gente. Con Johnny Ventura, con Leonel. Con toda esa vaina iba. Entonces Leonel y Vincho llamaron a los dos congresistas amigos, a Meléndez y a, ¿cómo se llama el dominicano que es de Nueva York? Adriano. Y eso cogieron al Parlamento de Estado. Hay que llamar. Entonces mandaron a Pompeo a llamar. Él vino a la toma de posesión y lo sentaron al lado del haitiano, del que mataron. Y el chino estaba en los bleachers. Los chinos lo metieron por... Sin embargo, en la pandemia quienes nos ayudan son los chinos. Esto no... No, porque hay cosas que Estados Unidos no se puede meter. Porque ahí también, esa es otra historia. Ahora mismo están saliendo los problemas de cómo es que si una vacuna se coge 5 o 6 años para desarrollarse, cómo la industria farmacéutica logró en 6 meses desarrollar una... ¿Usted se la puso, doctor? 2, y me dio 2 veces. A todo el que le dio. Hemos dejado temas colgando y ese es uno que quiero que lo toquemos al final. Usted que viene también de la medicina, de este tema de si es conspirativo o no para acabar con todas las personas con situaciones, que lo escuché el otro día. Pero vamos a volver a la segunda vuelta de Luis Abinader, a la reelección de Luis Abinader.
Danilo no tiene ninguna posibilidad hoy de ser habilitado. No, ni le interesa. Aquí hay dos personas que no van a hacer nada en el 24, que es Gonzalo Castillo y Danilo Medina. Gonzalo nunca estuvo preparado mentalmente para ser candidato, por eso se equivocaba tanto. No, se equivocaba tanto, pero mira, yo te voy a decir una cosa, sobre la preparación y cosas, eso era, si tú te pones a ver, entonces hay que dejar a Leonel de por vida, porque se expresa tan bonito, esa no es la vaina. Gonzalo hubiera sido un gran presidente de la República, porque lo importante no es el discurso florido. Mira, Leonel, hoy, no me meta a pelear con Leonel, que yo estoy... Le digo por lo que usted mencionaba, que Danilo estaba Déjame decirte algo que tú quieres que yo te diga. Pero mira, perdone, porque usted me dice que era Gonzalo, que estaba armando la tercera repostulación. Ese fue el premio que le dio, que lo que no le dijo a Danilo es que iban a perder, y él lo sabía, porque él tenía informaciones que no tenía Gonzalo. Él le pasó por arriba a los 6 precandidatos y le señaló a Gonzalo, porque fue el que mejor se portó con él. Ya no está con nosotros, pero como terminó Reinaldo Pared, que tenía, yo creo, ¿verdad? Por lo que vi de él, que él... A él fue que llamó Danilo. Reinaldo, ven, acaba de pasar esto, tumba ese proyecto. Fue a Reinaldo que él llamó. Cuando acaba de pasar, ¿qué? La llamada. Mira, me llamó, ya olvídate de esa vaina, esta gente no quiere saber de uno. ¿Por qué no le pasa a Reinaldo, Danilo, esa candidatura que Reinaldo había acariciado por muchos años? Porque ese era un problema que no estaba listo por acariciamiento. Y ese problema de la mujer presionando, yo no me quiero meter en problemas familiares. La esposa nueva, hubo muchísimos problemas ahí. Mira. Pero eso le generó mucho malestar a Reinaldo. Sí, pero tenía un cáncer de esófago. Ya lo tenía. Y el cáncer de esófago es algo que es agresivo y corto. Y fue lo que lo produjo. Mira, te quiero decir algo para completarte algo. ¿Cuál es el primer decreto fuera de protocolo que hace Luis? Miriam y Berenice toman posesión. Qué raro que antes de decir el gabinete independiza. Es decir, él sabía lo que venía. Déjame independizar esto porque es imposible no perseguir la corrupción. Independiza eso. Coge la frontera, la Cancillería, compras y contrataciones, la Embajada de España y se la entrega a Participación. Ese muchacho que está en compras y contrataciones, el canciller de la República y la esposa del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología fueron coordinadores nacionales de Participación. Pero en honor a la verdad, Franklin García Fermín no llega por vía de su esposa al ministerio, llega por vía de la UAS. La UAS hoy está en manos del gobierno. El rector es PRMista y Franklin es Educación Superior. Entonces, ese es un asunto. Le cumple a ese sector. El juego se lo entrega a Kiko Tabar cuando el lío de la lotería. Ya tiene compras y contrataciones, relaciones exteriores, Haití, educación superior, el juego que él va y se queda solamente con la parte de manejo de fondos y presupuestos. Le entrega la economía a Héctor Valdés en el Banco Central. Entonces, él coge y se deshace de todas esas cosas, que le ha quedado bien, pero electoralmente eso no es bueno. El tema de educación con el ministro Fulcar también para mí le genera una crisis. Eso tiene que ver con coño, el problema es que son tantos los problemas. Mira, a nivel electoral, ¿qué factura? Él armó la estrategia, él fue el jefe de campaña. No, lo que pasa es lo siguiente, no hay jefe de campaña. El PRD se divide
y el PLD se dividen. Fíjate que son dos desprendimientos, uno que se fue una mayoría y el otro se fue una minoría. Pero el problema es que el PRM va con una mayoría que hoy la oposición está en el PRM. Furcal y Guido son... ¿Y Alburquerque? Sí, perdón, di que Furcal. Alburquerque y Guido son los dos opositores. El caso de los hombres del presidente, que son Furcal Macarrulla, y tenemos Tony, Tony Peña, son la gente del PRD que le arman el muñeco a Luis en el PRM. Jacín, que es el sector externo, el de Senasa. El que tú mencionaste. Macarrulla, que es Vicini. Que también se le perdió Que es Vicini. Lo que pasa es que tenía un contrato. Espérate. Cuando viene entonces esa procuraduría y decide buscar, que es lo que le cierra la posibilidad a Luis de conseguir el PLD. Los hermanos de Danilo, el procurador de Danilo y el guardia de Danilo. ¿Y tú crees que con esos tres presos, Danilo le va a ordenar a ese partido que vote por Luis? Entonces, doctor, una de las muñequitas, que es el tema de la justicia independiente, usted decía en algún momento, a Danilo que se entregue a la justicia, y la gente que lo seguimos sabemos que usted... ¿Por qué usted decía esto? Hay gente que esperaba que Danilo iba a caer preso. Nosotros tenemos muy poca historia de presidente preso. Si fuéramos a pasarle balance en materia, una nota en materia de justicia independiente, ¿cómo va Luis Abinader? Tú sabes lo que se ha presionado para que todo el mundo diga que fue por orden superior. Pero las procuradoras son independientes, pero no son pendejas. Ellas saben quién la puso y quién la quita. Porque si ellas crean una situación... Pasó algo ayer, aparece una fotografía de participación entregándole una placa a Berenice y a Camacho. Pero ven acá, ¿y por qué no le entregan una placa a Miriam y a Abinader? Porque se metieron en las diferencias de ellos. Y entonces reconocen a Miriam, a Berenice y a Camacho, pero tenían que reconocer a la jefa y al presidente que nombró a las dos, a los tres. Entonces yo me lo encontré rarísimo. Pero hoy ¿Por qué no le entregaron la placa a los cuatro? Pero hoy día quien está haciendo la gestión en Procuraduría es Camacho y Jenny, o doña Miriam está en una posición superior, o ella... ¿Qué pasa? Estos dimes y diretes que hay una división entre ellos, que si doña Miriam no está contenta, que si va a renunciar, ¿qué hay de cierto en esto? Mira, yo creo que eso son cosas que están ahí adentro, que yo no sé a quién preguntarle, te lo confieso. Pero ni Miriam, ni Berenice, ni Camacho pueden hacer algo que no sea justicia selectiva. Berenice está complaciendo a Miriam. ¿A quién quería Miriam? Al procurador y a Danilo. Y eso está bien. Yo tengo un caso de un amigo tuyo, un conocido tuyo, que lo llamaron porque una persona que tuvo mucha incidencia. Lo llamaron y le dijeron, mira, tenemos todo tuyo. ¿Qué ustedes quieren? Un acuerdo de que tú devuelvas justicia restaurativa sin acusación y sin abogado. Mira, tenemos esto. ¿Qué ustedes quieren? Dice, yo tengo esto. Sin consulta, su contador cogió la computadora y fue a donde Miriam y donde Berenice. Óigame una cosa, ustedes están investigando. Investigando a mi jefe. Mire, esta es la computadora, a mí no me jodan. Ahí está todo el mundo. Y ellos comenzaron, este sí, este no, este sí, este no. ¿Cómo? Entregó la computadora de esa persona, que fue la persona que más hizo negocios en los dos gobiernos, en el de Leonel y en el de Danilo.
y ya tenía sus cosas encaminadas con Luis. Entonces no es independiente, es selectiva. Es selectiva, ¿Cuándo? pero el problema es que tampoco ellas tienen que hacer lo que tienen que hacer, porque ¿qué tienen que hacer? Perseguir la corrupción. Ahora es selectiva. Se va a caer lo de Danilo. Usted decía, Danilo que Igual se que entregue. cuando te dicen a ti que Miriam es de participación, que Berenice es de Danilo. De Leonel. De Leonel. Puede ser. Y la prueba es que tú no ves nada de Leonel. Leonel tiene, por ejemplo, que la gente de Leonel me lo menciona, que yo digo, pero hoy dice Leonel, hoy, el día que estamos haciendo este programa, dice, hay que hacer una consulta para el 4%. Presidente, usted gobernó 12 años aquí. ¿Y qué usted hizo? Dice el otro día, Catalina, presidente, enséñeme una plantica de 1 kilo que usted haya hecho en sus 12 años. Una plantita. No, paróla. Y yo no quiero pensar lo peor, de que a lo mejor él se entendió con los generadores. Porque yo sí te digo que Leonel no ha hecho nada que los otros políticos no hayan hecho, pero no fue al poder a buscar cuarto. Porque la verdad es la verdad. No, pero a convivir con los poderes de aquí, ahí él lo aprendió más bien que el carajo. ¿Veremos al presidente Danilo Medina procesado? ¿Eso quedó ahí? No, antes de ya sería muy evidente y ridículo meterse a juzgarlo ahora, porque se va a ver que es electoral el problema. Danilo decía a los presidentes, Hipólito decía a los presidentes no se meten presos. Pero eso es Hipólito, que sentó ese precedente, ese presidente no se persigue. Y liberó a Salvador Robles Blanco. Y otra cosa, te dije ahorita que Guido y Albuquerque son la oposición. Leonel es muy comedido, pero está arreciando, cada día avanza y va a arreciar más, porque el enfrentamiento va a ser Leonel y Luis. ¿Y dónde llevarían sus votos Guido y Albuquerque en caso Bueno, yo entiendo lo siguiente, mira qué está pasando. Yo no entiendo a Albuquerque, porque él dice, yo lo llevé, yo lo enseñé, bueno, pero hay lo siguiente. Esta es una dinastía política que tú dices, los viejos tan bravos, tú te hablas con todos los viejos, y nada más hay 2 viejos en el gobierno, Milagro y Kiko. La gente de 80 años son Milagro y Kiko. Todos los otros son el hijo de Winton, el hijo de Pedro Bonilla, el hijo de Suberví, el hijo de Abinader, el hijo del nieto de Hipólito, la mujer, la exmujer, la hija, los hijos de Atuey. Entonces eso es como hereditario. Y yo te hago una pregunta. Todos son buenas personas, todos son amigos míos y todos se tienen. Ahora, ¿tendrían esa posición si no fueran los hijos de esa gente? Es la primera vez que estamos viendo esto. En el caso de los gobiernos del PLD, que duraron los últimos 16 años, son gente que hicieron el PLD con vos, que hicieron... Pero lo que pasa es que eso fue... No, ¿qué pasó aquí? Ay, pero ¿y cuánto Buquet Congreso? Hay 6 hijos de... En ese Congreso hay 6 hijos han estado de diputados, hijos de Reinaldito, el de Santiago, ¿cómo se llama? Aguilera. No, pero el de Fadul tiene su hijo diputado. Es decir, tiene el hijo diputado Amarante, el de Moca, Amarante Baré. Sí. Hay 6 ahí que son pero estos cubrieron mal la forma. Pero estos se pusieron ahí. Hablando de eso, entonces, en la política dominicana, si es una dinastía. Es así que se llega. Es una dinastía. Yo no sé, pero no somos tú y yo que lo estamos haciendo. Es ellos que están haciendo tu dinastía. La reina Isabel, el hijo, el duque, el otro. Esto lo tenemos aquí copiado. Nosotros no hemos tenido segunda vuelta. Mira lo de Balaguer, Joaquín y la mujer que fue secretaria, la sobrina lejana. Ahí no había tanto,
porque también Balaguer no teníamos. Y la primera dama era doña Emma, que manejaba su cruzada del amor. No hemos tenido segunda vuelta hace un buen tiempo. Sí, porque Luis ganó en primera, Danilo ganó en primera. Hipólito ganó en primera. O sea que Leonel de las Tres ganó 2 en primera, fue la primera a la 1. Es decir, aquí hace mucho que no hay segunda. Entonces, estamos prácticamente entrando al año preelectoral. ¿Cómo se come eso para aterrizar todo el tema de Luis Abinader, que se ha quedado sin algunos aliados? ¿Qué tan cierto es el crecimiento de Leonel Fernández, que hay encuestas que lo ponen por encima de Luis? Pregúntate ahorita con qué fuerza podían haber aliado. Mira, yo te voy a garantizar que el PRD de Miguelito Vargas se va con Leonel. Eso es seguro. Te puedo garantizar que los reformistas seguirán uno para un sitio y otro para otro. Pero Miguel ha estado muy bien con Danilo. Con Danilo Medina, pero estoy hablando que se va con Leonel. ¿Cómo? Sí, se va porque el su rata azul la va a sacar del baúl. Y la otra es... ¿Y el reformista? Se va a dividir en pedacitos, lo mismo. Si tú me das allí, si tú me das aquí, lo mismo. Pero hay algo que se estaba gestando, y era que la izquierda quería llevar en primera vuelta una fórmula que era buscar en los pueblos los resentidos y los ciudadanos que más prestantes para ofrecerle diputaciones y senadurías, sin tener que comprometerlo con Mao Zedong ni nada de esa pendejada, y llevar un candidato. Y se pasaron, tienen 6 meses en eso y no han podido conseguir el candidato. El que más yo creía que era por un acto que hubo en el Mauricio, era que creo que querían llevar a Guido. Eso le iba a decir, ¿qué tan...? El hijo de Maximiliano López Molina, que es lo único que la izquierda puede exhibir. En el caso de Guido, doctor, ese liderazgo, ¿qué tan contundente podría ser internamente? Él dice que iría a unas primarias, no sé, una persona enfrentándose a un presidente en ejercicio, a unas primarias. O sea, ciertamente lo de Guido sería más fuñir con Jota, como hizo con Miguel en ese tiempo, ciertamente le podría hacer un hoyo a Abinader. Mira. Porque Guido de la gente que dice, tú me vas a romper, pero yo te voy a embarrar. No, lo que pasa es que eso me recuerda a Balaguer en sus últimas elecciones. Es el candidato que no gana, pero te puede meter un pie y te va de boca. Eso es Guido y Ramón. Esos son ellos. Bueno. Lo que te quiero decir en el aire es lo siguiente. Debido a que se quedan muchísimos temas, te voy a invitar a que hagamos la cosa al revés. De que hay un programa que lo hago yo solo, que es Horas Extras. Vamos a hacerlo, entonces tú me entrevistas. ¿En horas extras? Sí, entonces lo pasa en tu cosa y yo paso el tuyo allá. Pero antes de irnos, algo que se define al final, la figura vicepresidencial. Si Luis Abinader repite con Raquel, si Leonel va como presidente, podría darse un vicepresidente Abel, porque jamás... Yo soy muy amigo de Carolina Mejía, más que de su papá. Y yo le digo, Carolina, yo quiero ser tu jefe de campaña. Ella me dice, siempre y cuando Luis no se repostule. Lo que quiere decir que si Luis no va, ella lucharía por una presidencia, pero Luis va. Ahora, la vicepresidencia. ¿Y David Collado en esa ecuación? No, vamos para allá. La vicepresidencia de Luis tiene 3 vertientes. Una es repetir Raquel, que yo creo que es lo que le gustaría a Luis, porque esas fueron otras de las cosas que él declaró independiente. Salud pública se le entregó a esta señora. Ahora le entregó la energía. Entonces él le gusta entregar cosas. Repetí con Raquel, porque Raquel no es de Hipólito ni de Ucamaima, Raquel es de Luis. Esas son de las personas de Luis Abinader. Puede ser Carolina Mejía y puede ser David Collado.
Hay algunas encuestas, supuestamente, no me consta, no sé, no tengo ni siquiera los nombres, que supuestamente David Collado ha salido por encima de Luis Abinader en algunas encuestas. Sí. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, pero yo te voy a decir una cosa, y es un consejo de viejo. A 2 años de elecciones no ve encuestas. Las encuestas tú las ves después que todo el mundo sea candidato. Aquí no se sabe. Se acaba de morir el senador el que podía haber sido senador de Higüey de nuevo. ¿Va a ser Karina la hija? No, no. Aquí puede ser todavía eso de encuestas no te lleve de ella. Y es conveniente. Ahora, ¿de quiénes van a ser? De Luis pueden ser esos 3. De este muchacho de Santiago. ¿Quién sería el vice o la vice? Yo entendía que podía ser Margarita, pero Margarita me cabe más en lo de Leonel, que ya no están casados. Me dicen. El director está gozando por ahí atrás. Me dicen pero también. ¿Cómo así, doctor? Que Margarita de vice que con Leonel puede llevar a una productora, pero no me acuerdo el nombre. Una freque, buena persona. Ella trabaja en un programa de la mañana que se llama Esto no es radio. Ah, sí, Joni Estrella. Posiblemente. De vice. Sí. Pero ella acabó con él ahí en Esto no es radio en estos días, de que él pero llega lo tarde. hizo para complacerme a mí, porque yo le dije, tú vas a ser la vice. Doctor, nos ha encantado este repaso, cerrando el año 2022 en medio de una crisis de inflación. Usted ha vivido muchos procesos. De todo. Finalmente, ¿cuál sería la oportunidad de Luis Abinader de repuntar en el 2023? Post pandemia, crisis de inflación económica y situaciones estratégicas electorales que ya repasamos. Luis ha manejado bien el país dentro de las condiciones posibles. Yo creo que la nota se la va a poner. Además, todo depende de con quién tú te enfrentes. Cuando hay 2 contendores, lo importante no es que yo soy el mejor, sino con quién es que tú vas a discutir. Y Abel tiene un gran partido detrás, pero un gran partido que uno no sabe cómo se va a comportar en una segunda vuelta. Tiene una figura que sola tiene fuerza, que es Leonel. Leonel sin partido tiene aquí 1 millón de votos. Sin partido tiene 1 millón de votos. Me es duro decírtelo, porque yo difiero muchas cosas de Leonel. Lo primero que yo quería que Leonel sea un ente de equilibrio en este país, no un candidato. Pero él decidió ser candidato porque considera que que entre el mar. ¿Hay algún tipo de, no sé si decir patología, en el pensamiento de un líder como Leonel Fernández, o hay una necesidad en el pueblo que él entiende que él debe volver, o los líderes de Latinoamérica o dominicanos no se retiran? Porque cuando usted dice sí que sea un equilibrio, Danilo pudo haber sido un equilibrio y forzó también para volver. Eso que tú quieres saber, él se lo expresa a sus más allegados. ¿Por qué yo estoy en eso? Por 2 cosas, te dice. Número 1, se cometió una injusticia conmigo. El algoritmo. Cuando se impuso un candidato que era menos popular que yo. 2, me desconsideraron. Y voy a reivindicarme. No, tengo que demostrar. Entonces son pendejadas que él no tenía, él podía estar por encima de eso. Igual que te pregunta todo el mundo, ¿es posible que se unan? Que no se preocupen en hablar que ese partido en la segunda vuelta va a votar por el mismo candidato. No importa lo que le diga Daniel y Leonel y Danilo. ¿Usted le gustaría que Luis Abinader repita o que haya un cambio en el 24? No, yo creo, me gustaría no, porque eso es tomar partido. Pero yo te voy a decir una cosa, si a todo el mundo se le ha dado chance, que le den un chance a Luis. Porque Leonel no te va a hacer un gobierno nuevo, te va a hacer un gobierno nuevo, lo va a hacer diferente a como lo hizo. Multiplica 12 por 365 para que te dé muchos días. Entonces, no, yo creo que es Luis. Y entonces Abel puede esperar también, en caso de dar chance.
Yo con el PLD, yo creo que el PLD lo único que va a servir es para la segunda vuelta. Doctor, muchas gracias. La invitación quedó abierta para las horas extras en vivo los domingos de 8 a 10. De 8 a 10, ¿verdad? Exacto. Bueno, allá estaremos. No, 2 veces. Tenemos de 6 a 8 que es en vivo. Exacto. Entonces se repite de 9 a 11. Ajá, ese es el que yo veo, esa última repetición. Sí, pero yo lo hago en vivo a las 6 para ver lo que pasó el día entero. Pues ahí estaremos, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti.